Primero que nada, es importante mencionar que este es el segundo encuentro internacional que tendrá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un foro importante. El primero fue en Brasil, en el contexto del G20 o el grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Ahora estamos hablando del debut de México frente a el G7, frente a las 7 economías que se presumía otrora eran las más industrializadas del mundo, pero en este momento decirle a la audiencia, decirle a la gente que por paridad adquisitiva el Producto Interno Bruto de México supera el de Canadá y el de Italia. Por lo tanto, si quitáramos a China y quitáramos a Brasil, México estaría como en sexto lugar. Si ponemos a China y ponemos a Brasil, entonces México estaría en el octavo, en el noveno lugar, superando a Canadá e Italia. Por lo tanto, ante la fortaleza de la economía mexicana, no es ninguna sorpresa que México esté invitado en el G7. Ahora, suele suceder, Perla, Dani, que cuando invitan a un país a estas reuniones, entonces también se preparen, se organicen para aprovechar el viaje hasta allá, relaciones o reuniones bilaterales entre aquellos países que más urgencia tengan de que sus mandatarios se encuentren para afinar detalles en torno a los asuntos prioritarios de su relación. Y efectivamente, México y Estados Unidos en este momento llevan una agenda multitemática que tienen que resolver con urgencia. Y en este punto también que hemos estado viendo, doctor, ¿usted considera que sí es importante que vaya la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es quizás una de las reuniones que más van a tener los reflectores y que más vamos a esperar en dado caso de que sí se realice? ¿Usted cree que sí es importante que ella esté en esta reunión? Definitivamente es vital por lo siguiente, porque hay analistas que consideran, analistas que además llevan muchos años trabajando la relación bilateral, pero que además algunos que están en Washington, que señalan que en Washington hay una especie de pelea al interior del gabinete de Donald Trump entre quienes en realidad le obedecerían más a Marco Rubio, el actual secretario de Estado, y aquellos que llegaron con Donald Trump, es decir, que no se caracterizan por ser políticos eficientes o incluso porque no tienen experiencia alguna en la administración pública, pero son leales a Donald Trump. Estos leales a Donald Trump serían totalmente anti-México y estarían tratando de provocar un conflicto con México. Marco Rubio, con mayor experiencia en la política estadounidense y también conocedor del tejimaneje en Washington, tendría, digamos, otras maneras, no necesariamente pro México, pero de alguna manera más institucional. Pareciera ser que Donald Trump le está cediendo el control de la política exterior a Marco Rubio y Marco Rubio está quitando sutilmente a fichas trompistas, pero está metiendo a gente más experimentada que de alguna manera sirven de contención. Lo que vimos con la secretaria de Seguridad acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento público directamente comprometiendo al presidente Trump, que públicamente ha mostrado ciertas simpatías, aunque digo así, entre comillas, porque Trump es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Entonces, prácticamente es importante ese encuentro directo sin intermediarios, porque vemos que ante esa pugna al interior del gobierno de Estados Unidos, sí es importante que Trump directamente hable con la presidencia, que además habla un inglés fluido y que, bueno, públicamente Trump ha manifestado tener simpatías por ella y la presidenta ha manifestado respeto en todo momento y ha quedado claro públicamente que también condena la violencia y que está dispuesta a trabajar en otras esferas de cooperación. Hablar del G7, el maloliente G7, y digo maloliente porque ellos todavía se siguen asumiendo como si fueran las principales potencias, como si fueran las más industrializadas, como si de verdad fueran las 7 economías más grandes del mundo, ignorando a Brasil, ignorando a China, ignorando a la misma Rusia. Y bueno, pues realmente, pues esto ha pasado, ya han estado o empiezan a pasar a segundo término, por la simple y sencilla razón de que hay economías pujantes, hay economías crecientes, como las ya mencionadas, más México, que empiezan a sonar bastante, pero bastante. ¿Quiénes van a estar presentes en el grupo de los 7? Bueno, en este grupo de los 7, repito, se encuentra Estados Unidos, el jefe de todos ellos, Alemania, Italia, Canadá, Japón, el Reino Unido y Francia. Antes ese grupo de los 7 era el grupo de los 8 con Rusia, pero decidieron pelearse con Rusia
y prácticamente ya no es G8, sino G7. En la primera reunión personal entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, esta invitación que se da a Alberta, Canadá, no porque Sheinbaum la haya buscado y no porque Donald Trump la haya buscado, se da porque Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, tiene mejor relación, fíjense ustedes, tiene mejor relación con México que con Estados Unidos. Anteriormente, Justin Trudeau, un tramposillo ahí arrastrado, un gusano arrastrado, intentó primero sabotear a México diciendo que si Estados Unidos le hacía cosas a México era porque México se las buscaba. Después vimos qué final tan vergonzoso tuvo cuando Donald Trump lo hizo pedazos. Pero Donald Trump abusó de esas ofensas, abusó de esas agresiones a Trudeau, al punto que indignó a los canadienses los constantes ataques de Donald Trump y también la cuestión de decir me quiero anexar Canadá, Canadá se va a convertir en el número 51, etcétera, etcétera, de Estados Unidos. Pues, ¿qué creen? Lograron el efecto contrario. Y en Canadá, lejos de llevar a Pierre Poilievre, pues llevaron ni más ni menos que a Mark Carney, quien de inmediato se puso en contacto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y le expresó que Canadá quería acercarse más a México para, entre México y Canadá, hacerle frente a Estados Unidos y equilibrar la relación. Y bueno, la presidenta de México dijo, perfecto, nosotros también estamos en esa tesitura, no se nos olvida que Canadá de pronto echa mano de México cuando le necesita, pero después, pues también le da la puñalada por la espalda. Pero Claudia Sheinbaum es una estadista y dice, bueno, vayamos aprovechando la posibilidad de estar en el G7, es decir, de asistir como invitada al grupo de los 7 para posteriormente ver directamente al presidente Donald Trump y arreglar algunos asuntos, hablar directamente, como ya le decía yo a Dani y a Perla, sí es importantísimo, es vital que ambos mandatarios hablen sin todo lo que les rodea, porque sobre todo de Estados Unidos hay personajes, hay grupos de interés que están interesados en sabotear la relación con México. ¿Por qué? Porque se quieren reposicionar en el tablero de los intereses y quieren sacar provecho de un México debilitado. Ojo con ese dato. Entonces, esta primera reunión personal que tendrían Claudia Sheinbaum y Donald Trump no sería ni en Estados Unidos y no sería en México, sino en un terreno neutral. Y neutral porque aunque parece que Canadá tuviera más afinidad con Estados Unidos, nunca antes en la historia Canadá y Estados Unidos o los gobiernos de Canadá y Estados Unidos habían estado tan separados y chocando, pugnando entre ellos. Entonces, aunque Canadá tenga más afinidades con Estados Unidos, incluso el rey de Reino Unido, cuando vino a Canadá, dijo que el Reino Unido le externaba toda su solidaridad a Canadá y que ningún país se la podría anexar, que Canadá era para los canadienses. Así que Canadá en este momento está distanciadísima de Estados Unidos y en estos momentos, en estas circunstancias, parece que está pues literalmente más en el sentido de México. Por lo tanto, es bien interesante cómo la política internacional y sus vaivenes le presentan la oportunidad, incluso a los que aparentemente son más débiles, para reivindicar el camino. Y es positivo que no se centren y que no se reúnan por primera vez ni en Estados Unidos, porque allá tendría ventaja Donald Trump, ni en México, porque acá se le legitimaría, sino en un terreno neutral, en una Canadá que aunque sea más afín a Estados Unidos, tiene el gobierno más distanciado y más confrontativo con Estados Unidos, porque ustedes recuerden que también Mark Carney ya se enfrentó a Trump, ya visitó a Trump en la Casa Blanca, y allá le dejó claro que Canadá no se vende y que a Canadá se le respeta. Y Trump, pues como sucede con Trump, always chickens out, es decir, siempre se acobarda, porque cuando ya tuvo de frente a Mark Carney firme, escuchó nada más y se quedó callado. Bueno, la presidenta Sheinbaum dijo, yo voy al G7 porque me invita el primer ministro de Canadá.
voy al G7 porque allá tengo la posibilidad de hablar con los demás gobernantes del G7 con los que hay buenas relaciones y también es la oportunidad para hablar sin intermediarios con el presidente de Estados Unidos en un terreno neutral. Así que, aunque México no forma parte del G7, en aras de equilibrar la relación, pues Mark Carney, Mark Carney, está invitando a México, a Brasil y a la India. Dice G7, pero también queremos que vengan ellos. En ese sentido, vemos una especie de intento de equilibrar todos. Ese es el mensaje que están mandando tanto allá como acá. Todos pretenden tener aliados para equilibrar su propia relación frente a Donald Trump. Porque Donald Trump se quiere comportar como tirano, pero no le da, no tiene la visión suficiente. Entonces, en este momento, Trump pretendía dominar arbitrariamente. Trump pretendía dominar autoritariamente y lo que está logrando es que los diversos países se vayan uniendo, es decir, que dentro de las grandes asociaciones, que dentro de las grandes alianzas, haya otras alianzas entre ellos. Y Canadá, que ya forma parte del G7 desde hace tiempo, bueno, pues ahora diga, yo como sede controlo la agenda y yo como sede junto a los que son miembros del G7, pero también extiendo invitación para que como oyentes vengan otros mandatarios con los que queremos estrechar vínculos. Y en este caso el mensaje que le está mandando Canadá a Donald Trump es que le interesa buenas relaciones con México, con el que tiene un tratado de libre comercio, pero también buenas relaciones con Brasil. Y en ese sentido, si tienes a Brasil y además tienes a la India, bueno, pues Canadá le está avisando a Estados Unidos que también Canadá puede caminar sin ellos. Ahora, Donald Trump ha ido por ahí aplicando una y otra vez, o por lo menos amenazando una y otra vez con sancionar a estos, sancionar a estos otros, sancionar a estos otros. Las oportunidades dicen que no se dan dos veces. Así que los sancionados, incluso dentro de su grupo de aliados, están molestos con Trump, están viendo cómo torearlo y están viendo también cómo reorganizar las alianzas, los sistemas de alianzas entre ellos, para que uno, Donald Trump, no se salga con la suya y dos, si impacta a unos, esos unos puedan ir poco a poco quitando su dependencia de Estados Unidos. Quiero mostrarles en qué circunstancias, en qué contexto se da la invitación de Mark Carney a la presidenta Sheinbaum, porque bueno, pues es importante ver cómo se cierra una puerta y se abren más, se van abriendo otras. Mark Carney invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre de líderes del Grupo de los Siete en Kananaskis el próximo mes, dice esta tarde The Globe and Mail. La inclusión de Sheinbaum en el evento de 3 días brindaría la oportunidad de mantener conversaciones paralelas con el presidente estadounidense Donald Trump sobre sus aranceles proteccionistas y el futuro del acuerdo comercial trilateral de América del Norte, agrega el medio. The Globe and Mail cita dos fuentes. Se desconoce si Sheinbaum aceptará la invitación. La Embajada de México en Canadá declinó confirmar la invitación o hacer comentarios. Goldie Hyder, presidente del Consejo Empresarial de Canadá, ha estado presionando agresivamente al gobierno de Carney entre bastidores para que invite a la presidenta Sheinbaum a Kananaskis. Es una decisión obvia, ya que compartimos continente con esta otra democracia. Tenerla allí, quien ha sido muy eficaz gestionando y trabajando con el presidente Trump, alguien a quien el presidente aprecia, no es una mala aliada, cita el diario canadiense. La cumbre del G7 se celebra a las afueras de Calgary. El Grupo de los Siete es un foro formado por 7 de las mayores economías del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. México, según todos los indicadores, ya es una de las 10 economías más poderosas, pero este grupo informal, que no tiene un estatus formal como organización internacional, no ha invitado a México. Es cierto. Bueno, pues ahora ya está invitado México y en una circunstancia
en la que el mismo Donald Trump ha ido obligando a los distintos actores a reposicionarse para hacerle frente, o al menos para disminuir su agresividad. ¿Quiénes van a asistir además de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues además del mismísimo Donald Trump y del mismísimo organizador Mark Carney, también asistirán Emmanuel Macron de Francia, ahí veremos a Giorgia Meloni de Italia, también se espera que vaya Shigeru Ishiba de Japón y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, además del canciller alemán Friedrich Merz. O sea, ahí Claudia Sheinbaum, Lula y Narendra Modi se van a encontrar con pura joyita. Me parece que el aliado natural de Sheinbaum pues va a ser Mark Carney de Canadá y el mismo Lula da Silva, que también va en calidad de invitado, en calidad de oyente. Sin embargo, aquí hay un tema importante. Keir Starmer también está un poco distanciado de Trump, con lo cual, bueno, Reino Unido y Estados Unidos, que históricamente han sido como uña y mugre, o mugre y mugre, bueno, pues ahora están algo distanciados. Y acá hay algo muy interesante. Keir Starmer también asiste a Canadá solo 2 semanas después de que el rey Carlos III, el monarca británico, participara en una inauguración de apertura del Parlamento canadiense, lo cual, pues, por supuesto, fue un gesto simbólico para reforzar la soberanía de Canadá y solidarizarse plenamente con Canadá frente a las amenazas expansionistas y anexionistas de Donald Trump. Así que Keir Starmer va a fortalecer la posición pública que tomó el rey Carlos III y decirle, Reino Unido no está de acuerdo con que Estados Unidos pretenda quedarse con Canadá o que siga presionando a Canadá. Así que bueno, la presidenta Sheinbaum va a tener, por un lado, a Mark Carney, el que la invitó, digamos el anfitrión, pero también ahí estará Lula da Silva. Va a ser muy interesante esa reunión con Donald Trump, porque Trump públicamente ha dicho, a mí me simpatiza la presidenta Sheinbaum, así que esperemos que se comporten a la altura de las circunstancias, porque si por algo también es famoso Donald Trump, es por hacerle desplante a las mandatarias. De los mandatarios de países invitados, el que ya confirmó su asistencia al evento es Lula. Fueron invitados, fíjense que también a la cumbre Volodymyr Zelensky de Ucrania. Eso también va a ser muy interesante porque ya sabemos que Zelensky va pidiendo dinero por ahí, por allá y por allá. También, pero él no ha confirmado todavía. También está invitado Anthony Albanese de Australia, Lee Jae-myung de Corea del Sur y Cirilo Ramaphosa de Sudáfrica. De ellos se sigue esperando confirmación. En el caso de la presidenta Sheinbaum, que fue invitada por Mark Carney, pues ella mencionó que justamente por el tema de la alianza que hay con Canadá del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues esto, miren. Eso lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, las reuniones bilaterales que vamos a tener. Es muy probable que sí nos reunamos con el presidente Trump. Las reuniones son el martes es la reunión del G7 y además son las reuniones bilaterales. Entonces nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche. No sé si me vaya a dar tiempo Vamos a viajar toda la noche. Entonces, ya no sé si va a llegar el miércoles en la mañana, a la mañanera, esperemos que sí. Si no, pues el jueves. Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum tomándosela con humor, diciendo, voy en vuelo comercial, tengo que hacer escala en Estados Unidos porque no hay vuelos directos hasta la provincia de Alberta. Pero como dice don Infame, a quien mucho le agradezco el apoyo que nos hace llegar, dice, los anticlaudias se están retorciendo como gusanos en el comal. Eso también es cierto. La verdad es que aquellos que aspiran a que le vaya mal a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pues sí se retuercen como gusanos en el comal, porque miren ustedes, la fortaleza del peso frente al dólar, el aumento del salario, la inversión en infraestructura, en grandes proyectos, en esta conectividad de México, conectividad ferroviaria, y el hecho de que el mismo Donald Trump le haya parado públicamente el alto a su propia secretaria de seguridad y le diga,
así como Sheinbaum, yo también condeno la violencia, y ahí le para el tren de, presidente, es que la presidenta de México estuvo incitando a la violencia, y es como, no, en un contexto más amplio, condenó la violencia y yo también condeno la violencia. Entonces, va a ser muy interesante observar cómo se van a relacionar, porque, bueno, México ya está, de alguna manera, en ese grupo de los países que pues, tienen que ser respetados. Miren, tomen nota de lo siguiente y de el por qué recurren a invitar a México. Es cierto que Estados Unidos, y es cierto que el bloque se quiere, de alguna manera, posicionar frente a China. China le espanta a más de uno, no solamente Estados Unidos. En este contexto, las economías, en términos del Producto Interno Bruto, que históricamente se ven a sí mismas como las más industrializadas, son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, y han dejado por fuera a China, a la India y a Rusia, pero ya están ahí, ya están ahí. Cuando se considera el Producto Interno Bruto, por ejemplo, en paridad de poder adquisitivo, el que se denomina como PPA, entonces este refleja la capacidad de compra de bienes y servicios. Esto hace que China se convierta automáticamente en la principal economía, es decir, que en China sea más barato comprar todo, vaya. Después viene Estados Unidos, luego India, luego Japón, luego Alemania. Ahí, en ese Producto Interno Bruto, por paridad de poder adquisitivo, México estaría siendo parte de las economías, la economía 10 más potente, superando a Canadá y superando a Italia. Sería China en primer lugar, sería Estados Unidos en segundo lugar, India, Japón en cuarto lugar, Alemania en quinto lugar, Rusia en sexto lugar, Brasil en séptimo, Indonesia en octavo, Francia en noveno y en lugar número 10 para México, después Canadá e Italia. Así que ahí México estaría por encima de dos de los miembros del G7, si bien es cierto que algo que tienen Italia y Canadá por encima de México todavía es que, aunque en términos brutos ya hay pues una competencia real en tamaños de las economías, todavía la desigualdad en países como México siguen siendo pues bastante altas, y el reto que tiene el gobierno mexicano es hacer que ese ensanchamiento que hay, que esa distancia, esa brecha que hay, pues cada vez se haga más delgada y que cada vez se potencie más a a la clase media. Ese es el gran reto, ese es el gran reto, y me parece que uno de los temas que, además de los de seguridad, del comercio tradicionales, que la presidenta va a tratar con el presidente Trump, el orangután naranja de la Casa Blanca es el que no se pasen de lanza con los impuestos a las remesas, porque ahí sí me parece que va a ser un golpe tremendo tanto para los migrantes como para los que reciben remesas en nuestro país.